Bienvenidos de nuevo todos a este espacio Encuentros para una nueva era. Un espacio en el que semanalmente les ofrecemos la posibilidad de pensar, de reflexionar sobre distintos aspectos que nos afectan a la humanidad del presente y del futuro. Hoy queremos hablarles del futuro del trabajo. Un tema que ya aporta incógnitas desde hoy, que vivimos en un proceso de irrefrenable transición. La revolución tecnológica nos está obligando a adaptarnos constantemente y la robótica, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos está llevando a una transformación de la tradicional organización industrial y a una reforma de las tareas del futuro que ya, quizás las más repetitivas o las más rutinarias, están siendo sustituidas por las máquinas. ¿Seremos capaces de adaptarnos al futuro? Comenzamos. Reflexionamos hoy sobre el futuro del trabajo con tres personalidades. En primer lugar, con Rosa García, matemática, expresidenta de Siemens y de Microsoft Ibérica y experta en tecnología, en innovación. Muchas gracias, Rosa. Hola, buenas tardes. También con Elena González Blanco. Elena ha sido una de las top 100 líderes mundiales entre las mujeres. Eres experta en humanidades digitales y eres la directora general en Europa de Cover Ballet. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí esta noche con todos vosotros. Gracias, Elena. Y a don Jesús Caldera, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, fue secretario general y portavoz del Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Contactaremos también a lo largo de este diálogo con Román Campa, el director de la plataforma de Infojobs, con Joaquín Nieto, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, y con Alfredo Pastor, el que fuera secretario de Estado de Economía y profesor de Economía. Tenemos ahora unos informes, unas cifras que nos acompañarán previamente para introducir este diálogo sobre el futuro del trabajo. El paro juvenil en España supera el 40%. La crisis económica por la pandemia ha golpeado a sectores como el turismo y la restauración. En un momento especialmente delicado para el mercado laboral en España, el Foro Económico Mundial asegura que en 2025 la mitad de todas las tareas laborales serán realizadas por máquinas. Sin embargo, todos los centros de estudio coinciden en que los robots no nos robarán el trabajo. El 85% de los directivos creen que contratarán a más gente. Los trabajadores del 2030 ahora están en el colegio. Es en la educación, la universidad y la formación profesional donde hay que empezar a preparar esta nueva revolución industrial. Hoy, en Encuentros para una nueva era, nos preguntamos si las empresas lograrán reubicar a los trabajadores, en qué sectores habrá más oportunidades, cómo afectará al sistema de pensiones o si tienen que cotizar los robots. Comenzamos con las preguntas de este debate y a mí me gustaría empezar con el ámbito del futuro del trabajo, que inevitablemente está relacionado con la revolución tecnológica. Rosa, el tema del trabajo ha cambiado radicalmente, se ha revolucionado, evidentemente, con la tecnología. Tú conoces muy bien todo esto. ¿Qué valoración nos haces sobre este ámbito? Bueno, pues las grandes consultoras, allá por el año 18, estaban planificando que los cambios dentro del mundo laboral y de los tipos de trabajo que íbamos a realizar se van a producir de una forma progresiva y en tres olas, ¿no? La primera ola era una ola donde se suponía que nos estábamos encontrando, donde había una automatización mínima, los robots estaban en las fábricas rodeados de cajas porque no podían interactuar con el resto de los empleados. Y dentro de las oficinas pues había una especie de robots de software que lo que hacían era cogían datos de un lado y de otro, hacían acciones muy repetitivas y lo más que hacían era pues algún gráfico o meter algún dato en una presentación, ¿no? Y ahí
se pensaba que se iban a destruir aproximadamente un 4 o un 5% de los puestos de trabajo, ¿no? Después decían, bueno, pues a mitad de en estos 10 años, para el año 25, para el año 26, ya tendremos otra segunda ola, que será una ola realmente más fuerte, donde ya sacaremos a la robótica de estas salas protegidas, de estas jaulas, los robots andarán por dentro de las fábricas y dentro del mundo de las oficinas, pues ya tendremos unos robots de software que serán mucho más inteligentes, utilizarán la inteligencia artificial para poner datos que no están ordenados en contexto, para dar ideas, para sugerir. Y ahí pensaban que iba a haber un gran deterioro, que se iban a perder aproximadamente un 20% de puestos de trabajo que se estaban haciendo y que dejarían de hacerse, ¿no? Y por último llegaba la última ola, que era una ola un poquito menos fuerte que la anterior, donde ya se automatizaba casi todo. Es decir, que los robots directamente leían tu pedido de la compra, automáticamente recogían las cosas, las empacaban y casi te la ponían en un dron que te lo ponía en casa. Y ahí se llegaba a destrozar casi otro 30%. No destrozar, pero hacer que el 30% de los puestos existentes en ese momento tuvieran que cambiar de perfil. Lo que nadie había previsto era el COVID. Y el COVID lo que ha hecho es acelerar todavía más esa tendencia, ¿no? A la preocupación de la automatización que ya teníamos, es decir, de la robótica, se ha entrado a una segunda preocupación, que es cómo hacemos que nuestros negocios sean cada vez más digitales, que contactemos con nuestros clientes digitalmente, que tengamos abiertas tiendas de venta online, que tengamos la última milla totalmente digitalizada. Y eso ha hecho que trabajos que se pensaban que las empresas iban a tardar en hacer entre 2 y 3 años se hayan comprimido y se hayan hecho en 2 o 3 meses. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando se junta esa digitalización acelerada con la automatización robótica, tanto física como de software, pues aproximadamente el 98% de las compañías saben que van a tener que hacer algo con su grupo de profesionales, ¿no? Aproximadamente el 45% dicen que van a despedir a personal porque entienden que no se van a poder ajustar a estas necesidades. Cerca del 34% de las empresas dicen, sí, pero yo sí que voy a contratar. Yo voy a contratar gente porque estas nuevas tecnologías me van a permitir ser más eficiente, penetrar mejor el mercado, voy a necesitar más. Incluso los que dicen que van a despedir, en el fondo lo que dicen es sí, y yo me voy a apoyar en otros terceros que van a ser muy tecnológicos, ¿no? El cambio es brutal para todos. Aproximadamente en los próximos 4 años, hasta el año 25, el 50% de todos los trabajadores tendrán que reentrenar sus capacidades, algunos desde cero, ese 50%, y tendrán que dedicarle más de 6 meses a reentrenarse, dejar de hacer trabajos de bajo nivel y hacer trabajos donde la digitalización, el software, la automatización estarán más centrados. Y por último, el 40%, que aparentemente se podría sentir más cómodo, pues estos también en los próximos 5 años tendrán que dedicarle muchísimo tiempo, porque el 40% de las habilidades que tienen que ser modificadas o actualizadas. Lo tienen más fácil porque al menos tienen la base, pero a pesar de todo tendrán que dedicarle mucho tiempo a reentrenarse. Muchas gracias, Rosa. La verdad que, Elena, los datos que comenta Rosa son escalofriantes, ¿no? Estamos hablando de, en muy poquito tiempo, unos grandísimos porcentajes de cambios. ¿Qué sectores crees que van a ser los más afectados? Porque Rosa nos habla de los trabajadores en general, pero ¿crees que algunos sectores van a ser más afectados que otros en estos porcentajes de los que nos hablaba? Sin duda. Aquí lo que vemos es que hay una gran diferencia entre unos y otros sectores por un tema fundamentalmente cultural a la hora de afrontar el cambio en las empresas y también por el impacto que la tecnología va teniendo en los diferentes sectores. Yo, sin embargo, a pesar de que los números, como bien dices, son escalofriantes, tiendo a ser bastante optimista porque esto no es un sí o no o una desaparición. Esto es una transformación progresiva que, sin embargo,
tiene, como bien dicen con respecto a esta cuarta revolución industrial, una velocidad inusitada para lo que han sido los procesos anteriores. Si miramos un poquito, como bien comentabas antes, Rosa, los avances de la inteligencia artificial, tenemos que retrotraernos apenas 5 años atrás, cuando vemos que bueno, pues, empresas como DeepMind pues, ganan al mejor jugador de Go del mundo y a partir de aquí se dispara. Pero esto es apenas 5 años hace en este momento, que sumado a todo este tema del COVID, pues, ha hecho que de repente nos encontremos en una situación incómoda que no sabemos manejar. Pero creo personalmente que es más el miedo a este riesgo que este riesgo a lo desconocido. Si miramos los datos, el único trabajo que ha desaparecido desde los años 80 es el de ascensorista. El resto no han desaparecido totalmente, y el de limpiabotas en las calles de Nueva York. Entonces, creo que si estos trabajos que estamos viendo hoy en día los dotamos de capacidades, vamos añadiendo esta formación, que lo que está haciendo es que las fronteras entre las propias disciplinas se difuminen, verdaderamente creo que no tenemos que ser tan pesimistas, sino más bien estar preparados ante este cambio. Aquí no es reforzarse en el miedo, sino afrontar este cambio, que no es tanto un cambio cultural, o sea, tecnológico, sino un cambio cultural dentro de las empresas. E indudablemente este cambio cultural afecta de forma muy desigual a los sectores, es decir, sectores que han vivido de forma más necesaria el cambio, los sectores tecnológicos, los sectores industriales, los que se han visto afectados por estas revoluciones de infraestructuras, estos cambios de tecnología que pasa de pronto a estar en la nube y que es algo necesario para el desarrollo del negocio, pues se han tenido que subir a este carro primero. Pero sectores pues, más vinculados a la industria, que dependen de una fabricación de piezas que quizás no ha ido tan rápido como la tecnología en sí, o sectores que por temas regulatorios han ido más despacio, como el sector en el que me encuentro, el sector asegurador, en el que indudablemente pues, la regulación va a veces quizás frenando este cambio digital, se tienen que adaptar ahora y más que nunca con mucha más velocidad de lo que tradicionalmente lo han hecho. Y Jesús, yo te he presentado desde el punto de vista de tus cargos políticos que has ocupado, muy importantes, pero de formación eres sociólogo. Todas estas cuestiones que nos ha planteado Rosa, Elena, desde el punto de vista de sociedad, ¿cómo nos puede impactar toda esta revolución? Pues de forma muy importante, pero yo también soy optimista. Todo depende de nosotros. Sobre la robotización, Rosa, hace como 14 años, 2 autores, expertos en tecnología, McAfee y Bill Johnson, un apellido muy difícil, predijeron, recordaréis, el gran debate que se generalizó sobre la entrada masiva de los robots en nuestras vidas. Entonces su tesis fue, los robots van a ocupar los trabajos que hacen los seres humanos. Hace 14 años, creo que fue en el año 2006 cuando empezó este gran debate. Sí, cierto. O una parte muy importante, ¿no ha ocurrido tal? No ha ocurrido tal, por tanto no empecemos a alarmar al conjunto de la sociedad. Antes de la pandemia estábamos en el nivel más alto de empleos de la historia. Antes de la pandemia, Estados Unidos tenía una tasa de paro del 3,5%. Se habían generado, desde que estos 2 autores hicieron su apocalíptica previsión hasta el principio de la pandemia, cerca de 80 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo. ¿Por qué? Pues porque, como bien decía, se produce una transformación, se crean nuevas tareas. Lo que está haciendo la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, es tirar como máquinas tractoras, digamos, de sectores esenciales de la actividad, de la nueva actividad económica, que a su vez generan la creación de nuevas tareas. Luego hay que ponerse también en la parte positiva de este fenómeno. Antes lo estábamos comentando de forma privada. Por ejemplo, la robotización en la medicina. Los avances que se están produciendo, verdaderamente espectaculares. En la vacuna contra la COVID. Si no hubiera habido un avance tecnológico como el que ha habido en estas últimas décadas, no habríamos tenido este resultado maravilloso, que por cierto yo veo que hay demasiada alarma y se pone poco el foco en los aspectos positivos. Diseñar, encontrar una vacuna tan compleja en 10 meses, bueno, es un éxito para el conjunto de la humanidad. Entonces, lo que ocurrirá será una transformación. Dependerá de cómo nos organicemos. De cómo funcionen los diversos sectores productivos y de las reglas que establezcamos. Yo no soy intervencionista. Yo creo que tiene que haber las regulaciones necesarias, pero hay buenas políticas y malas políticas, públicas me refiero. Si acertamos con las buenas políticas,
pues podremos superar este impacto fomentando la formación, por ejemplo. Si no acertamos, pues iremos seguramente hacia atrás. Acabo, 2 ejemplos de esto. Pues la respuesta, por ejemplo, del conjunto de la Unión Europea a la crisis del año 2008 fue una mala respuesta económica. Creo que hoy los expertos así lo consideran. No fue una política, como se suele decir, de austericidio. Yo valoro mucho la austeridad, soy austero por naturaleza, me encanta la austeridad. Es que fue una mala política económica. Al retirar al sector público de una economía que se hundía, el resultado fue funesto. Aumentó la recesión, aumentó la destrucción de empleo, aumentó la deuda pública. Sin embargo, la respuesta que ahora ha dado la Unión Europea a la crisis de la pandemia es muy diferente. Es muy diferente, es una buena y adecuada respuesta. O sea, que si encontramos los caminos, yo creo que podremos superar este momento, porque nadie se va a oponer a los avances en inteligencia artificial, en digitalización, que son esenciales, en robótica. Yo creo que deben estar al servicio de la persona, no las personas al servicio de las máquinas. Y si lo orientamos así y mejoramos sobre todo en formación y establecemos una formación continua, bien dirigida, yo creo que podremos superar este momento e incluso obtener notables beneficios. Esa es mi opinión. Oye, que yo no quiero sonar negativa, de hecho, mira, ayer o antes de ayer ha publicado el World Economic Forum precisamente las estadísticas y lo que dicen es: se van a destruir en el mundo en los próximos años 85 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear 97 millones nuevos. Es decir, que hay más trabajos que se crean que se destruyen, pero estoy con vosotros. El problema es que esto no es igual para todos, ¿eh? Hay que formarse. Si me permites, y perdonadme porque es verdad que estáis en un plano positivo, pero tengo que entrar con un tema que es un poco negativo o bastante negativo, que es el paro juvenil. Nos encontramos con un 40% de paro juvenil, con una tasa muy por encima de la media europea, y es que tenemos la posibilidad de conectar con Román Campa, que es el director general de la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs. Bienvenido, Román. Hola, muy buenas tardes. Hola, Román, buenas tardes. Estamos hablando del futuro del trabajo, de la revolución tecnológica. No sé si desde tu particular atalaya, que es muy privilegiada en cuanto a la búsqueda de empleo y sobre los puestos de trabajo más demandados, ¿estás viendo algún cambio ya importante, trascendente respecto de los años anteriores? En definitiva, ¿cuáles son hoy los trabajos más demandados? Sí, los trabajos más demandados en estos últimos meses por la parte de las empresas han sido los perfiles tecnológicos, ¿no? En este proceso que comentabais de transformación digital son los puestos que más están solicitando, y además han sido los puestos o los trabajos que han sido más resilientes a la crisis. En los últimos meses el 14% de las posiciones que se han ofertado a través de InfoJobs han sido de posiciones de IT, ya sea desarrolladores de software, analistas de software, formadores en nuevas tecnologías. Han sido sectores o áreas en las cuales prácticamente la crisis se ha notado menos. Además, como no podía ser de otra manera, pues el sector sanidad y salud sí que es uno que ha crecido en los últimos meses, prácticamente el único tipo de puesto que ha crecido en el año 2020. Y otro puesto que ha aguantado el tirón ha sido formación y educación. Y, Román, las preferencias del trabajador, ¿habéis visto que han cambiado? O dicho de otro modo, ¿nos encontramos ante un empleado más exigente, menos exigente? ¿La pandemia ha modificado también esta conducta? Sí, los trabajadores, lo que hemos notado es que el perfil de nuevos candidatos que se dan de alta en la plataforma se ha ido rejuveneciendo, ¿no? Como decías, el paro juvenil ha ido incrementando y nosotros lo hemos visto de forma paralela. Si comparamos enero de 2021 con enero de 2019, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años ha pasado de un 33 a un 36%, con algo de formación un poco inferior. Y al mismo tiempo son perfiles que cada vez son más exigentes también con lo que buscan y lo que esperan de las plataformas de empleo. Históricamente buscaban la eficiencia, ¿no? Buscaban la capacidad de encontrar un nuevo empleo. Ahora también esperan, por un lado, que los portales de empleo les ayudemos de forma proactiva, ¿no? Que seamos un poco el Netflix del empleo para ellos, que mediante Machine Learning, recomendadores, seamos capaces de
ofrecerles los mejores empleos para ellos personalmente, y luego también buscan en las empresas un fit personal, ¿no? Buscan encontrar empresas en las cuales se identifiquen también personalmente, tanto con la misión, con el trabajo, y para ello acuden mucho a los reviews de las empresas, ¿no? A las opiniones que otros empleados previos puedan haber dado de esa empresa. Muy bien, Román. Pues muchísimas gracias por tu aportación y gracias por tus consideraciones que, como decía, son muy privilegiadas desde el punto de vista de la plataforma que diriges. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Hablábamos sobre el tema del paro juvenil y es verdad que se observa al final un porcentaje que nos separa mucho del resto de Europa. Quizás esto está muy relacionado, y os lo pregunto, con el tema de la educación, ¿no? Nos hemos encontrado con cambios en los planes educativos, no sabemos muy bien si la universidad se adapta a las demandas laborales. ¿Qué opináis? Elena, tú eres profesora también. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? ¿Crees que la universidad está adaptada a lo que ahora mismo está exigiendo el mercado laboral? Pues creo, Jesús, que como comentaba antes, la velocidad de este cambio está siendo tan rápida que la educación no está siguiendo este ciclo. Y uno de los problemas que tenemos en esta línea es lo que tardan los planes de estudio en cambiarse, en adaptarse, en aprobarse y especialmente pues, en el sistema público, la validación que tiene que hacer por parte de ANECA, es decir, todos los organismos que tienen que ponerse en marcha antes de lanzar un nuevo plan de estudio supone que haya una planificación o una preparación de 2 años desde que se concibe un plan hasta que se lanza. Lo que hace que estos cambios ágiles que podrían dar lugar a cubrir una demanda que hay en el mercado sea demasiado lenta. Por otro lado, lo que estamos viendo es que en el ámbito formativo están surgiendo muchas iniciativas en paralelo, es decir, ya no se concentra tanto en la formación universitaria al uso de una carrera, sino en la formación complementaria de capacitación tecnológica. Estamos viendo cada vez más que, como decía Jesús antes, la formación continua es más y más importante, pero además que hay formación de hackatones, formación de 3 meses, formación complementaria para capacidades tecnológicas, que al final se va también buscando como complemento cuando se hace una búsqueda de un perfil. Entonces, en esta línea yo creo que la universidad tiene que acelerar muchísimo porque lo que estamos viendo es que no somos competitivos en cuanto a oferta académica y demanda de talento. Todavía vivimos en un mundo en que la interdisciplinariedad no existe o no se oferta por defecto en la mayor parte de las carreras, en las que los planes de estudio siguen siendo lamentablemente muy parecidos a lo que teníamos como oferta hace 50 años. Y esto debería de cambiar. ¿Y qué creéis que pasa con la formación profesional? Porque yo recuerdo que todos los gobiernos, de un color, de otro, intentan hacer esfuerzos en dignificar, podríamos decir, la formación profesional, pero todavía parece que la formación profesional está como en un segundo plano respecto de los estudios universitarios, ¿no? Yo creo que psicológicamente cuando un hijo le dice a un padre, papá, voy a dedicarme a la formación profesional, hay como una especie de intuición de, pues, mi hijo es que no vale lo suficiente, son como los menos listos, si me permitís la expresión. ¿Qué opinas, Jesús, sobre esta circunstancia? Pues que la formación profesional hay niveles superiores, que es algo que hay que explicar mucho y muchas veces, ¿no? Es decir, que el nivel académico es el mismo que el universitario en muchos de los ciclos de formación profesional, que es esencial, es donde está nuestra gran diferencia y efectivamente tiene factores culturales. Este ha sido un país pues atravesado por enormes desigualdades en el pasado, donde la aspiración universal de todas sus familias, y creo que es positiva, era que sus hijos pudieran ir a la universidad. Eso ha generado un nivel de accesibilidad, no lo digo yo, lo dice el informe PISA de la OCDE, solo equiparable al de Finlandia. Finlandia y España son los que tienen los mejores niveles, no digo los mejores niveles de calidad educativa, digo de accesibilidad al sistema educativo, incluida la educación superior, que ha generado pues una notable desviación, si se me permite, hacia el ámbito universitario, donde, por cierto, también hay que conectar mejor la empresa con la universidad. Ya se han hecho importantes avances, pero hay que continuar por ahí. Y el avance fundamental sigue estando, el reto esencial sigue estando en mejorar nuestra formación profesional y su conexión con el mundo económico. Es decir, todo el mundo pone como ejemplo el modelo austríaco o el modelo alemán, pero es que es verdad, es que tú vas a Viena y te sientas en un restaurante
no sé si les ha ocurrido, y de repente aparece un chico o una chica con 16 años que está en un restaurante, está aprendiendo y que está en un ciclo de formación profesional. O vas a cualquier actividad de carácter industrial y ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay una imbricación mucho más profunda entre las necesidades de las empresas y la oferta que el sistema de formación profesional puede ofrecer. Entonces, estamos continuamente, y a todo el mundo le interesa que esto funcione lo mejor posible. Estamos focalizando o poniendo el acento en ese grave problema que aún no hemos superado. Por tanto, como tarea esencial, esa, destinar mejores recursos. También depende de la responsabilidad individual, No depende solo de los recursos públicos que se utilicen, también depende de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pero ese es el camino. Y con relación a esa responsabilidad individual o empresarial, Rosa, que has presidido una empresa de origen alemana, hablaba Jesús del modelo austriaco, del modelo alemán, de la formación profesional. Ellos hablan de formación profesional dual, precisamente por esa imbricación, como bien decía Jesús, que hay entre la empresa y la formación profesional. ¿Cuáles serían las recetas desde el punto de vista de empresa que podríamos demandarle a la administración pública o a la propia formación profesional para esa mayor imbricación? ¿Qué es lo que nos está fallando en definitiva en España? Yo he visto el éxito de la formación profesional dual alemana, porque la he vivido en mis propias carnes, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias. La primera es que la empresa es la que decide qué puestos realmente necesita formar. Y entonces los pone públicos. En el caso de Siemens, por ejemplo, eran aproximadamente 2.000 puestos al año. Y pues las familias, los niños, chicos y chicas, y digo chicos y chicas porque algunos hay desde 14, 16 años, aplican, ¿no? Para que te hagas una idea, en el caso de Siemens aplicaban 40.000. Y solamente entraban 2.000, o sea que el ratio de entrada era más bajo que el del MIT o el de Harvard en los Estados Unidos, ¿no? Entonces allí se mira los perfiles y se les provee de verdad de una educación magnífica, donde el 50% del tiempo están aprendiendo teoría y el 50% del tiempo están en la fábrica o en la oficina realizando el trabajo para el que están aprendiendo. Con esto se hacen dos cosas. Lo primero es que se forma exactamente, atendiendo un poco a lo que decía Elena, ¿no? Es decir, se ajusta el currículum a las necesidades reales de la economía y de la empresa. Lo segundo es que a ese chico o chica se le ve trabajar durante 2 o 4 años. Pues más del 90% de ellos acababan contratados dentro de Siemens, porque ya les has visto trabajar, les has educado, les has cogido cariño. Tienen la mejor carta de presentación, que es su propio trabajo. Y los que no, lo que hacían un paso entre la formación profesional de alto nivel a la universidad para volver. Entonces, honestamente, ¿qué se necesita? Pues en el caso de España, la formación profesional se llama dual, pero realmente es muy separada. Es decir, se da la formación en la escuela con unos profesores que a veces les cuesta muchísimo trabajo interactuar con la empresa y también primero se estudia la teoría, después se estudia la práctica y la empresa tiene que coger a cualquier empleado que te envíen desde la zona educativa y eso realmente está haciendo que no funcione. Y Elena, tú que eres experta en humanidades digitales, hace un tiempo, o quizás también ahora en el presente, el tema de la especialización era algo pues, hacia donde había que tender, ¿no? Ser especialista en. Y bueno, pues en el ámbito tecnológico ha habido claramente un trasvase hacia el mundo de las especialidades tecnológicas. Pero ¿dónde quedan las humanidades? Otro día nos decía un banquero que cada vez los bancos están contratando a más filósofos, ¿no? ¿Dónde está quedando las humanidades y cómo podemos hacer el engarce con todo ello? Bueno, realmente gracias por esta pregunta. Por si no lo sabían los que están escuchando, yo soy filóloga de formación y he terminado trabajando en inteligencia artificial y esto pues en este país es muy raro, ¿no? Porque todavía seguimos con este cliché cultural de ciencias y letras y sigue siendo así, lamentablemente. Pero es que el mundo real no es así. En el mundo real lo que vemos es que
Hay habilidades que son transversales, hay efectivamente puestos de trabajo que necesitan alta especialización, los médicos tienen que saber mucha medicina, hay ciertos tipos de especializaciones que son claves, pero cada vez hay más habilidades transversales que tienen que ser comunes a todos nosotros. Y yo aquí pongo en la misma balanza la capacidad de entender la tecnología, ya no digo de programar, sino de tener unos conocimientos, unas nociones de tecnología a un nivel transversal de todas las disciplinas, pero también unos conocimientos de humanidades. Lamentablemente nos estamos encontrando ante unas generaciones que les cuesta encontrar información de calidad, escriben y hablan de una forma bastante menor cualificada de lo que hacía pues, hace 10 o 20 años teníamos nosotros, y estas formaciones no deberían ser de ciencias o de letras, deberían de ser capacidades que todo el mundo tendría que tener, es decir, esta capacidad de pensamiento crítico, escritura, comunicación de calidad, para mí no son humanidades, son habilidades transversales que deberían de estar comunes de ser comunes a cualquier formación. Entonces, en este sentido, creo que esta interdisciplinariedad no solamente debería incluir formación tecnológica en todos los sectores y para todas las ramas de trabajo, sino también esta formación humanística, esta formación cultural de base y esta formación pues social y humanística que todos deberíamos de no perder para poder entender por qué hemos llegado donde estamos y dónde podemos ir. Antes hablábamos de los distintos sectores que podrían estar más afectados, ¿no?, con el ámbito de la revolución tecnológica. Y estamos viendo ahora, trasladando esas apreciaciones que hacíais antes, esas consideraciones con la pandemia que estamos sufriendo, que en España en concreto hay un sector, que es el sector del turismo, el sector de la hostelería, que está siendo especialmente afectado. Lo fue en el año 2008 otro sector, que era el sector de la construcción, con la burbuja del ladrillo. Estamos focalizando mucho nuestra economía en concretos sectores y la revolución tecnológica no nos está acabando de dejar la posibilidad de diversificar en otros sectores con el fin de que nuestra economía al final no se vea tan afectada. ¿Cómo afectará esta revolución en el futuro? Jesús, ¿qué piensas? ¿Por dónde iremos? Bueno, pues claro, es un tema esencial el que señalas. Antes, cuando hablábamos de Alemania, hay que ser justos en las comparaciones. Alemania tiene el peso de la industria en su riqueza total, en su Producto Interior Bruto, es del 30%. Casi, sí. 29 y pico. Y en España estamos en un 16 solo. Y además estamos descendiendo. Llevamos 15 años o 20 no desindustrializándonos, sino perdiendo peso el sector industrial en el conjunto de la economía. Entonces, claro, a ti te va de acuerdo a cómo está estructurada tu economía. ¿Qué sectores económicos son dominantes o cuáles no? Alemania ha sufrido el impacto de la COVID en menor medida que España, porque, por ejemplo, Alemania en relación al turismo solo depende un 3,5% de su economía. Nosotros es un 12,5% y se ha parado radicalmente, porque no hay movilidad. Entonces, es evidente que tenemos, hace ya muchos años que venimos planteándolo, que ir cambiando progresivamente nuestro modelo económico. Hay sectores que, por cierto, en los que España es puntera y en los que España puede avanzar notablemente, como las energías renovables. En la máquina de herramientas estamos trabajando razonablemente bien, en el sector del automóvil. Imaginemos que pudiéramos convertirnos, ya ha salido Elon Musk, ¿no?, pero que nos hubiéramos podido convertir, ¿no?, en los productores o diseñadores de vehículos eléctricos. Eso lo venimos planteando desde principios de los años 2000, pero no hemos avanzado mucho. Entonces, hay que ir progresivamente a un cambio de patrón económico. Si no cambiamos, sin que nadie se quede atrás, no quiero decir que vayamos a eliminar la actividad turística, ni muchísimo menos. Hay que modernizarla, mejorarla, pero tenemos que intentar cambiar nuestro patrón para que la dependencia de ese tipo de actividades, que son actividades, digamos, flotantes, ¿no?, que cuando hay un alto crecimiento económico suben mucho, pero cuando viene una situación de crisis caen de forma inmediata, como nos ocurrió con la construcción, como nos está ocurriendo ahora con la hostelería y con el turismo, que vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho porque el impacto es tremendo. 12,5% del PIB y más del 12% del empleo está en ese sector. Entonces, o reequilibramos, y para eso el plan Next Generation de la Unión Europea, con las ayudas y con sus grandes posibilidades, el partenariado público y privado, es decir, la cooperación pública y privada en la administración de esos fondos, nos puede ayudar mucho. Yo no veo otro camino.
no veo otro camino, sino el cambio progresivo de estructura productiva. Pues hablando del modelo económico, tenemos la posibilidad de conectar con el profesor de Economía Alfredo Pastor, quien fuera secretario de Estado de Economía. Y, no sé, Alfredo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, estábamos hablando, Alfredo, precisamente de los modelos económicos y me gustaría preguntarte sobre el modelo del low cost. Es un modelo que está afectando a nuestra economía, claramente. ¿Es un modelo que crees que se va a mantener? ¿Va a progresar en estos ámbitos del trabajo? ¿Cómo lo ves? Hombre, el low cost no es lo que más nos conviene. Nosotros somos un país más bien de salarios bajos y por consiguiente nos convendría estar en actividades que permitieran unos salarios más altos. De modo que el low cost no es en este momento lo que más nos conviene. Y dentro del modelo de empresa en el que nos situamos actualmente y hablando de futuro del trabajo, ¿crees que vamos hacia un modelo de empresa con una mayor inclusión del trabajador? Una mayor inclusión del trabajador en su capital, una mayor inclusión del trabajador en las propias decisiones, en la participación de la empresa. ¿Cómo ves ese futuro del modelo de empresa? Yo creo que es muy difícil decirlo, porque ahora por lo menos tenemos dos fuerzas que no actúan, bueno, dos que actúan más o menos en el mismo sentido, que son la globalización y el cambio tecnológico. Estas dos fuerzas es posible que acaben creando más puestos de trabajo de los que hay hoy, pero tardará mucho tiempo. Si no se hace nada, tardará mucho tiempo y dejará mucha gente en la cuneta. Eso es lo que se ve como una cosa más inmediata. Por otra parte, tampoco está claro que la globalización siga al mismo paso que ha seguido durante los últimos 20 años, porque hay por lo menos dos fuerzas en contra. Una es que la globalización depende en gran parte de los costes del transporte y es muy posible que estos empiecen a aumentar. Y en segundo lugar, depende mucho de las comunicaciones. Y ahora estamos teniendo dudas sobre si las redes que utilizamos todo el día y que hacen posible la globalización, sobre todo en los servicios, si esas redes van a seguir siendo seguras. Y, Alfredo, finalmente, y no te molestamos más, tú has sido secretario de Estado de Economía. Nos encontramos ahora con un alto nivel de paro, que precisamente, o que la verdad que no es algo que sea especial de esta época, sino que es algo bastante intrínseco, desgraciadamente, a nuestro país en general. Pero la esperanza de vida sigue creciendo, trabajadores sustituibles por máquinas, estamos hablando aquí hace un rato. ¿Crees que nos encontramos ante un sistema sostenible? ¿Cómo ves el estado de bienestar en un futuro? Bueno, no es posible tener una economía en la que la gente es constantemente sustituida por máquinas. Esto no es un modelo sostenible, tampoco es el único modelo posible. En nuestro caso, nosotros tenemos desde hace muchos años una tasa de paro muy alta y esto tiene mucho que ver con la organización del mercado laboral. Porque esto es una cosa que no es de ahora, esto es de hace más de 20 años que tenemos el doble de la media, no, más de 30 años que hace que tenemos una tasa de paro que es el doble de la media europea, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y esto es algo que de una manera u otra se tiene que empezar corrigiendo. Por lo que se refiere al progreso tecnológico, lo único que se puede decir es, por una parte, que el sustituir hombres por máquinas constantemente no se puede hacer. Que el progreso técnico puede servir para sustituir gente o para hacerla más productiva. Y esta segunda posibilidad no se ha explorado lo bastante, pero es algo que se puede hacer. Y en tercer lugar, lo que hay que decir es que los cambios de modelo a los que aludía Caldera hace un momento llevan tiempo y lo que hay que procurar es que durante ese tiempo la gente no se quede en la cuneta.
Muchas gracias, Alfredo, por tus consideraciones y apreciaciones. Muchísimas gracias. De nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Y con relación a esto que hablaba Alfredo ahora mismo sobre la difícil muchas veces situación, ¿no?, que nos planteamos con el tema de las pensiones, que siempre es la pregunta, que ¿tendremos pensiones en el futuro? ¿No tendremos pensiones? Es un debate ahora que hay en la Unión Europea, el tema del pagar la seguridad social, los robots, ¿no?, las máquinas. Yo creo que es una propuesta que salió desde la propia UGT en España, pero es cierto que se ha creado un debate. ¿Veis factible ese debate o veis viable ese debate? Y en su caso, si lo veis viable, ¿sería posible un pago de la seguridad social por parte de las máquinas, en este caso de las empresas, evidentemente, que tienen esas máquinas? Jesús, desde tu perspectiva administración, o Rosa Elena, desde tu perspectiva empresa. Todo factible es todo, pero quiero decir que está bien que nos planteemos los debates necesarios, pero en fin, si de lo que se trata es de recaudar más, se puede conseguir por muchas vías, aumentando el impuesto de sociedades o aumentando otros impuestos. Ahora, es cierto que esto lo que hace es llamar la atención sobre el fenómeno que decía Pastor, que si es demasiado generalizado, puede tener un impacto psicológico muy negativo en el conjunto de las sociedades que también vivimos. La economía vive de expectativas. Es decir, si se traslada la idea o hay la idea dominante de que los robots sustituyen a personas de forma continua, estamos ante una sociedad bastante compleja. Yo creo que no es así. Sustituyen una parte de la actividad económica que genera otras muchas tareas que pueden prestar los seres humanos, y teniendo en cuenta además que en la economía actual no todo es actividad industrial, digamos. Tenemos el sector servicios, que es inmenso, cada vez es más mayor. Por ejemplo, las actividades personales, que tienen un campo de expansión, en fin, por ejemplo, pues la atención a la situación de dependencia, que hace 15 o 20 años en España pues no teníamos un nicho de empleo, y hoy es un nicho de empleo importantísimo, donde hay más de 500.000 en conjunto de personas trabajando y que podrían trabajar más. Entonces, la economía es muy diversificada, es muy amplia, pero efectivamente ese debate está bien, que nos lo planteemos. Si efectivamente un robot ahora es capaz de fabricar un vehículo y resulta que en la siguiente línea robótica dentro de 10 años no fabrica uno, sino que fabrica 10, el mismo robot, pues probablemente habrá que buscar el modo en que eso contribuya a las arcas públicas, al sostenimiento del sistema de seguridad social, porque al fin y al cabo es lo que decíamos antes. ¿Estamos para las máquinas o las máquinas están para nosotros? Para la organización social, para los seres humanos. Y Rosa, desde este punto de vista, ¿cómo va a ser la empresa del futuro? Porque, en cierto modo, si tú a la empresa le dejas, pues va contratando robots antes que trabajadores, ¿o no? ¿Cómo va a ser esa empresa del futuro? Yo creo que no. Estoy totalmente en desacuerdo. Estoy más de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿no? La forma en la que los empresarios están viendo la tecnología y la robótica es dar a los colaboradores, a tus empleados, herramientas que les permitan tener un trabajo más rico, mejor, más eficaz y con mayor retorno a la sociedad, ¿vale? O sea, que nadie está pensando en entrar en una sala y que aquello sea todo una colección de robots, ¿no? A lo mejor hay un área donde es verdad que las personas pues estaban haciendo trabajos muy poco cualificados. Alguien que se dedicaba a ir a una caja, recoger unos materiales y meterlos en una línea de producción. Bueno, pues esto seguramente es sustituido por un robot, pero si le preguntamos a esa persona cuánto de feliz estaba con ese tipo de trabajo, te dirá que no se sentía muy contento. Si a esa misma persona el empresario trabaja en reeducarlo, y ahí tiene que haber una unión importante entre la decisión personal del colaborador que quiere aprender nuevas habilidades, el del empresario que quiere invertir dinero en formar a ese colaborador en vez de despedirlo y contratar a alguien nuevo. Y el de, como tú decías también, todo el tema del gobierno, en el que dice cómo apoyo a las empresas y a los colaboradores para que trabajen en esa formación continua, pues seguramente ese empleado podrá hacer un trabajo muchísimo más enriquecedor. Entonces, no,
seguiremos teniendo personas. Las personas, algunas serán tecnológicamente muy avanzadas, otras, como decía Elena, tendrán una formación horizontal en tecnología, habrá muchísimas que tengan que tener más conocimiento en negocio, y un área que va a florecer muchísimo es el tema de las personas. Tú lo decías, el cuidado, las ventas, el marketing, los contenidos, e incluso la literatura, el cine. Cuanto más tiempo libre tengamos, más seremos capaces de consumir este tipo de productos. Así que al revés, es algo que si lo hacemos bien entre todos, podremos tener una sociedad más sostenible y más feliz. Y en esa línea que menciona Rosa, efectivamente tendemos hacia la personalización, o sea, hacia la personalización de todos los contenidos para los clientes, de forma que ya un producto no encaja igual a todo el mundo, sino que al final la tecnología nos permite individualizar esta oferta con todas las estrategias de marketing para poder dedicarnos a ese cliente y ver qué quiere exactamente y diferenciarlo del resto. Entonces, en esta línea, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en sector asegurador desde el punto de vista digital, lo que hacemos es personalizar esa oferta de producto, pero al final de todo este proceso que se hace de forma digital, siempre hay una persona humana al teléfono. Es decir, la tecnología no quita a esta persona, lo que hace es dotarla de mayor información, dotarla de mayor velocidad, quitarle esas tareas que son absurdas y que puede hacer una máquina, pero precisamente aportar valor al trabajo humano y a que al final la persona no quiere contratar un producto así como una máquina, quiere que una persona le explique de verdad lo que le genera duda. Y ahí cada vez el toque personal tiene más importancia. Entonces, en ese sentido, creo que estos modelos híbridos es hacia lo que vamos en todas las áreas, además. Nos alegramos de escuchar esto y, de hecho, por ejemplo, la Agenda 2030 es una agenda que en la parte humana, que es la que estáis ahora vosotros señalando, sí que destaca aspectos importantes en este sentido, ¿no? Todo lo que es la igualdad de oportunidades, los trabajadores con discapacidad, la inclusión de mayores trabajadores con discapacidad, en fin, sí que destaca esta parte humana, esta parte de persona, como tú ponías en el centro, Rosa. Nuestras empresas, hablando de 2030, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan 9 años. ¿Nuestras empresas en España creéis que están preparadas para afrontar esa Agenda 2030 en los términos que se plantea? Rosa, Elena. Yo es que soy, a pesar de que al principio debió sonar así como negativa, yo soy una optimista por naturaleza, ¿no? El CEO de InfoJobs lo decía, ¿no? Cada vez más el talento, el buen talento, empieza a ser mucho más crítico con la compañía para la que trabaja y quiere trabajar para compañías que dejen una sociedad mejor, que acepten sus ideas, que les den un puesto de trabajo que realmente les haga sentir llenos. Y por ello, pues honestamente creo que las empresas y los empresarios van a ir ajustándose y haciéndose cada vez más sexy a ese tipo de trabajador que cada vez reclaman más cosas, ¿no? Y por ello, pues lo estamos viendo a día de hoy, cómo las empresas han dejado de estar. No es que se hayan olvidado de generar beneficios, porque si no generas beneficios cierras, pero han intentado extender esa visión de beneficios a unos beneficios que no son solamente económicos, sino también sociales y sostenibles. Y han prometido trabajar de forma más limpia, han prometido trabajar en una economía circular, han prometido reentrenar a los colaboradores en vez de dejarles ir. Y lo hemos visto ahora mismo en esta pandemia, pues en vez de despedir, se ha utilizado herramientas como el ERTE para mantener los puestos de trabajo en lo posible, y las empresas que han podido han utilizado este tiempo para formar a sus nuevos colaboradores, ¿no? Entonces, yo soy una optimista y creo que tendremos empresas cada vez mejor, más justas. Y Elena, decía Rosa que la empresa ha hecho un esfuerzo por ser, lo entrecomillaba, más sexy, ¿no? Más atractiva hacia el trabajador. ¿Y el trabajador cómo se está comportando? Porque el perfil del trabajador de los años 70 del siglo pasado, pues era un trabajador fiel a la empresa, en el sentido de que empezaba allí de becario y allí se jubilaba prácticamente, ¿no? Y además estaba bien visto, ¿no? Pues que es una persona leal, un trabajador leal. Y hoy parece que ese perfil está cambiando, ¿no? Es un trabajador que rota, incluso ahora también está bien visto eso, porque dicen, mira, es un trabajador
trabajador, en fin, ambicioso, que busca nuevos proyectos. ¿Cómo está esto transitando y cómo transitar hacia el futuro? Bueno, efectivamente creo que este es un punto clave en todo el cambio que estamos viviendo y en lo que hablábamos antes de la difuminación de las fronteras entre las distintas industrias. La pregunta ya no es tanto si el trabajador va a estar toda la vida en la empresa, sino cuánto la empresa va a transformarse a lo largo de todos estos años. Es decir, estamos en una vorágine en que vivimos en un entorno VUCA y la predictibilidad de que todo lo que ahora mismo estamos viendo cambie es relativamente desconocida en este sentido, ¿no? Entonces, en esta línea lo que estamos viendo cada vez más es que el corto plazo cobra mayor importancia, que especialmente en sectores como el tecnológico el movimiento que hay es enorme y la dificultad de captar talento también viene asociado a una serie de inquietudes especialmente vinculadas pues, a cierta etapa generacional y a cierto tipo de profesiones, en que cada vez hace más difícil retener ese talento y en que cada vez se pone más sobre la mesa el valor de los intangibles, es decir, no todo se mide en un salario y en un horario y en una posición, sino en unos beneficios asociados o en unos incentivos que van más allá de lo que tradicionalmente ha venido siendo el incentivo empresarial. Entonces, aquí el valor intangible de cómo desde los recursos humanos se está transformando también toda la captación, toda la retención del talento y todo este fomento de políticas de empresa que abarcan desde cómo fomentar la diversidad a cómo retener ese talento y cómo motivarlo para que efectivamente rote pero se transforme, es todo un reto y verdaderamente no sabemos exactamente hacia dónde vamos a llegar. Creo que el modelo tradicional de un trabajo para toda la vida ya no existe. Y creo que las empresas, pues debemos asumir que estamos en un momento de cambio y que no tiene por qué ser necesariamente negativo. Es decir, que este enriquecimiento de talento, esta rotación o este cambio de capacitación, pues es también algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar y que no tiene por qué ser negativo si verdaderamente se produce hacia la buena dirección. Esta pandemia, Jesús, hemos visto sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, como los trabajos esenciales no siempre coinciden con los económicamente mejor retribuidos, ¿no? ¿Cómo valoras esto? El tema de supermercados, por supuesto todos los servicios sanitarios, policías, bomberos, ese momento de los servicios esenciales cuando llegó... Pues que son esenciales, que son esenciales. Y ahora lo vemos. Yo, por ejemplo, creo que todos los ciudadanos estamos haciendo una valoración extraordinaria del trabajo de nuestros sanitarios. Y nuestros sanitarios tienen unas retribuciones bastante modestas. Como en general en el país, son bastante modestas. Se puede hacer un esfuerzo que no puede ser explosivo porque no hay recursos, pero en el medio plazo para mejorar esa situación se puede y se debe. Yo creo que se puede y se debe. No solo me refiero al aspecto económico, sino a otras muchas políticas de acompañamiento, ¿no? De mejora, de incremento de personal, de medios a disposición, de tecnologías. Por supuesto que se puede y se debe hacer. Ahora hemos descubierto, por cierto, que nuestro sistema ha aguantado. Yo soy dentro de la tragedia que estamos viviendo, pues soy de los que miro hacia adentro. Creo que tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que hacer una valoración objetiva, solvente, sobria de nuestro sistema. Nuestro sistema ha aguantado, con el esfuerzo personal de muchísima gente, pero ha aguantado en unas circunstancias dramáticas. Eso se destaca poco, yo creo. Si me lo permites, ya sé que aquí este programa luego va a aparecer en un canal de televisión. Yo creo que ha habido, lo digo, es mi opinión personal, demasiado alarmismo. Demasiado alarmismo. Se ha creado una atmósfera muy peligrosa, dentro de la gravedad de la situación, que hay que destacarla, muy peligrosa en mi opinión, porque la sobriedad nos debería haber exigido otros comportamientos. Es decir, la situación es muy difícil, la responsabilidad individual es a lo que hay que llamar, pero estamos aguantando y vamos a superar al virus. Es decir, lo vamos a doblegar, porque lo va a hacer la ciencia, por cierto. La ciencia nos va a ayudar. Detrás de la ciencia, ¿quién está? Seres humanos, magníficos científicos, que lo van a conseguir,
¿Que vamos a tardar 3 meses más? Pues probablemente. ¿Que las restricciones son muy difíciles de llevar y vamos a tardar más tiempo? ¿Y probablemente la recuperación económica se retrase a final de año? Sí. Pero lo esencial es que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Entonces, ahí es donde tú ves el capital social que tienes. Que, por cierto, todo el mundo le encanta, no sé por qué será, ¿verdad?, tirar piedras contra su propia sociedad. O sea, el nivel de crítica y de hipercrítica es brutal. Pues no, señoras y señores, no. España tiene una sociedad bastante bien construida, con redes de solidaridad bastante intensas y con un capital social, en mi opinión, admirable, que se ve más todavía en tiempos de grave crisis, de gravísima crisis como esta. Bueno, pues ahí tenemos cómo nos ayudamos los unos a los otros. ¿O no lo hemos notado en esta pandemia? ¿No hemos notado la extensión de la solidaridad masiva? Más allá de las críticas que se hagan a unos u otros gobiernos, ese deporte que tanto nos encanta practicar. No. La verdad, ¿cuál ha sido? Que quien ha precisado ayuda, la ha tenido. Y no solo de la administración, sino de sus propios conciudadanos, de sus propios vecinos, de sus amigos, de sus compañeros. Bueno, eso hay que ponerlo, yo lo pondría en valor. A mí me ha demostrado que este es un país en el que se puede confiar. A pesar de lo difícil que están las cosas, se puede confiar en él. ¿Y por qué? Porque se puede confiar en su gente. Y a la cabeza de su gente están todos estos trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales, nos lo han demostrado. Muchas gracias, Jesús. Vamos a conectar ahora con Joaquín Nieto, es el director de la Organización Internacional del Trabajo en España. Joaquín, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Estábamos hablando precisamente ahora nos comentaba Jesús Caldera, de un país en el que se puede confiar, un país en el que ha demostrado solidaridad. ¿Podemos hablar de un país con un diálogo social potente? Bueno, esa es una de las características que han definido a España en esta crisis tan brutal que se está viviendo en todo el mundo. Desde la OIT hemos reconocido a nivel internacional el valor del diálogo social en España, que ha permitido proteger a todas esas personas, empresas, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, empleadas del hogar, en fin, gente más vulnerable que si no hubiera estado protegida lo habría sufrido muchísimo más, como han sufrido en otros países del mundo. Desde la OIT hemos observado lo que ha sucedido en el mundo y hemos visto que no en todos los países ha habido la misma capacidad de respuesta. Aquellos países que tienen una sanidad pública y que tienen una capacidad de protección social han podido responder mejor. Han adoptado medidas extraordinarias, como en el caso de España y de los países europeos. En el caso de España, a través del diálogo social, que ha permitido proteger a 4 millones de trabajadores, a 1 millón de autónomos, a 1 millón de empresas, en fin, se han adoptado medidas que, sin ser suficientes para abordar todo lo que se está sufriendo, tanto por las empresas como por los trabajadores, sí que han permitido paliar los daños. Y ahora estamos a ver si empieza la recuperación, que también requiere de un esfuerzo público monumental. Y aquí la Unión Europea ha adoptado decisiones muy interesantes, muy diferentes que en la anterior crisis. En vez de decir austeridad extrema, pues lo que ha dicho es vamos a apoyar, vamos a mutualizar un esfuerzo de inversión que permite vislumbrar unas posibilidades de recuperación que se iniciarán a lo largo del año y que va a ser una recuperación muy interesante. En este sentido, sí, España ha mostrado el valor del diálogo social, además en un clima político que igual no era el mejor en situaciones como estas, pero el diálogo social ha estado ahí y su contribución es magnífica y creo que debe permanecer el valor del diálogo social igual que el valor del trabajo. A veces la sociedad no da valor a lo que realmente importa y el trabajo importa y mucho, y se ha visto en la pandemia y se ha visto cómo los trabajos más humildes, los peor remunerados, eran imprescindibles para que la sociedad funcionara y pudiéramos
sobrevivir a esta situación. Joaquín, estamos hablando de un diálogo sobre el futuro del trabajo y estamos viendo cómo los derechos, el catálogo de derechos laborales desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX quizás puedan cambiar con las nuevas figuras de trabajadores que estamos viendo, los riders en las plataformas, Globo, etcétera. ¿Crees que evolucionará el Estatuto de los Trabajadores, entendido en un sentido muy amplio, no como una norma jurídica, evolucionará en el futuro del trabajo hacia otro modelo? Debe ir evolucionando, porque obviamente el mundo está cambiando, estamos viviendo un cambio de época, no solo por el impacto de las nuevas tecnologías y de toda la revolución tecnológica que se está viviendo con la digitalización, sino también pues porque el mundo está viviendo una transición ecológica y energética que va a cambiar los modelos productivos y que sectores enteros van a desaparecer, va a haber otros sectores emergentes, empresas van a desaparecer, otras van a aparecer. En fin, nuevas formas de trabajar, el teletrabajo, que con la pandemia se ha extendido de una forma tal vez demasiado abrupta, pero que ha venido para quedarse. Sí, nosotros las mujeres, muy importante, ya había todo un movimiento de las mujeres en todo el mundo, y por primera vez en miles de años. Todas las mujeres en todo el mundo han dicho, no, queremos seguir teniendo esta situación de inferioridad y de discriminación, tanto en el hogar como en el trabajo, y queremos igualdad. Y esto ha venido para quedarse también. Entonces todo esto está cambiándolo todo. Y claro que la regulación, el Estatuto de los Trabajadores en España y las regulaciones similares en otros países tendrán que cambiar y tendrán que adaptarse. Muchas gracias. Desde nuestra perspectiva es adaptarse desde la perspectiva del trabajo decente, porque se deben adaptar no para empeorar las condiciones de trabajo, ni el valor de ese trabajo, ni su productividad, sino que se tiene que cambiar pues, para que los trabajadores estén más protegidos, su trabajo sea más valioso y sea más productivo. Y eso se puede hacer desde la perspectiva del trabajo decente. Sí. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por tus consideraciones, por tus valoraciones y hasta la próxima. Gracias. Adiós, muchas gracias. Buenas tardes. Con relación a esto que comentábamos, Rosa, Elena, ¿os parece que la localización empresarial es también algo que habría que valorar cuando hablamos de futuro del trabajo? Esta pandemia está demostrando, lo comentabais antes, que el teletrabajo ha sido una herramienta crucial, ¿no? Y la sociedad, la economía no se ha parado gracias, entre otras cosas, a la herramienta del teletrabajo. Sin embargo, a la hora de localizarse las empresas, pudiendo utilizar el trabajo desde cualquier parte, acaban localizándose en las grandes ciudades y el trabajador tampoco está muy por la labor de irse fuera de las grandes ciudades, ¿no? ¿Esto cambiará o seguiremos con la misma tendencia, con la misma inercia? Esto ya está cambiando. O sea, realmente lo que estamos viendo es que si hasta hace poco tiempo, cuando uno quería tener un trabajo potente a nivel internacional, tenía necesidad de salir fuera de España, con esta nueva modalidad estamos viendo que esto ya no es así. Y ya no solamente a nivel de país, sino a nivel de ciudad y a nivel de poder trabajar desde cualquier lado. En sectores como el tecnológico cada vez se ofrecen más posiciones en trabajo remoto y esta tendencia lo que nos permite es atraer talento de calidad. Y volviendo un poco al tema que mencionaba antes Jesús, de no centrar todo solamente en el turismo, precisamente si en España tenemos algo que es potente, es que la calidad de vida y el entorno laboral que podemos ofrecer para atraer talento que hoy día puede trabajar desde cualquier lado, nos puede posicionar muy bien como un hub de atracción de talento en el que empresas de otros lugares quieran pues, traer u ofrecer la posibilidad de que sus empleados puedan trabajar en un país como el nuestro, en el que verdaderamente la calidad de vida es tremenda y que hoy en día es posible gracias al teletrabajo. Entonces, bueno, creo que esta buena calidad de vida no solo hay que posicionarla de cara al turismo que viene de forma ocasional y de vacaciones, sino como de verdad un lugar donde el trabajo hace posible la compatibilidad con la vida familiar, el buen tiempo, la comida de calidad y todas las ventajas con las que este país cuenta, en las que muchas veces somos demasiado autocríticos, pero verdaderamente tenemos unos materiales y unas condiciones en que verdaderamente podemos convertirnos en atractivo de talento como motor de la economía en muchísimos ámbitos. Y Rosa, ¿y no nos hace más esclavos el teletrabajo? Honestamente creo que no, que creo que tanto las empresas tienen que ser capaces de marcar sus propios límites como el colaborador tiene que ser capaz de marcar sus propios límites. Y
Tú eres el propietario del teléfono y lo tienes encendido o apagado y das al botón de actualizar o no el correo electrónico cuando tú quieres. Yo soy una persona que entiendo que las personas, los trabajadores son personas maduras, las empresas son empresas profesionales y que se puede encontrar un excelente balance entre la vida personal y profesional, y que a veces precisamente el teletrabajo lo que nos permite es trabajar cuando mejor se acomoda a nuestro estilo de vida y ahorrarnos horas de atascos a la semana, así que podemos recuperar para estar con nuestros hijos, leer o hacer deporte, ¿no? O sea que la conciliación vida familiar, vida laboral, claramente el teletrabajo es una de las herramientas, uno de los instrumentos para esa conciliación. Cuando se aprende a hacer bien, ¿no? Yo recuerdo que había colaboradores o compañeros que decían que durante los primeros 2 meses en el que estaban haciendo teletrabajo, como no lo habían hecho nunca, se sentía como que teledestajo le llamaban, ¿no? Es decir, estoy todo el día trabajando, me levanto en pijama a las 7 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche, ¿no? Pero según han ido evolucionando, tanto las empresas, aprendiendo a cómo hacerlo, como el propio empleado, pues están encontrando, yo creo, los balances adecuados, y a la larga los colaboradores están dando mucho de sí, están intentando ser muy efectivos y demostrar que esa responsabilidad que las empresas les están dando se la merecen, y las empresas están, por supuesto, intentando, como dice Elena, no los puedes abusar porque se van mañana a otro sitio, entonces están intentando respetarles y darles su espacio. Jesús, apelo de nuevo a tu visión sociológica, y hablábamos antes del paro juvenil, ahora lo que estamos hablando de la conciliación de vida laboral, de vida familiar. Nos decían los expertos que la generación Z, los chavales jóvenes, cada vez buscan menos, cuando se enfrentan a una entrevista, un trabajo por necesidad, y lo que prefieren es un trabajo para ser más felices, un trabajo que les apasione, un proyecto que les apasione. ¿Qué valoración haces de todo esto? Pues muy positiva, porque siempre debería haber sido así. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, en las 9,99 sobre 100 partes no ha sido posible. Pero cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas, de seres humanos. Creo que estamos todos de acuerdo en que el trabajo, junto con la familia y la educación, son las principales fuentes de socialización. Y que realmente lo que ocurre es que educamos a las personas y las personas devuelven al conjunto de la sociedad, a través del trabajo, la inversión recibida por el conjunto de esa sociedad. Entonces, el trabajo es para realizarse, y el trabajo debe ser vocacional. Lamentablemente no siempre se consigue, pero esa tendencia es muy positiva, la de los jóvenes. Claro que está muy bien que sigan su vocación y que se sientan útiles al conjunto de la sociedad y se realicen como seres humanos. Si el trabajo acaba en la esclavitud, como lamentablemente ocurría cuando leíamos las novelas de Charles Dickens, ¿verdad?, en los primeros compases de la Inglaterra industrial, pues entonces no merecía la pena vivir. Esa vida no merece la pena vivirla. Hoy la hemos superado. Hoy hemos corregido las grandes desigualdades en el mundo desarrollado. Todavía queda una parte de la humanidad que no lo ha alcanzado. Hoy vivimos en sociedades bastante estructuradas, me refiero a las sociedades occidentales. Pues eso es un paso muy positivo, claro que sí, que busquen aquello donde pueden realizarse, porque si son felices en su trabajo, van a tener una productividad o unos resultados mejores. Y como bien decías, yo sobre el teletrabajo pienso igual, es muy positivo. Bueno, si no hubiera habido la herramienta del teletrabajo, imaginemos lo que hubiera ocurrido en esta pandemia. La administración, por ejemplo, ha funcionado prácticamente en un 80 o un 90% durante varios meses a través del teletrabajo. Y todo ha funcionado. Con déficit, con problemas, con prueba y error, pero las cosas han funcionado en ese sentido razonablemente. Por tanto, si lo orientamos bien, el teletrabajo es una forma liberadora, no alienadora del desarrollo humano. Uh-huh. Tengo 2 mujeres en el escenario y además de éxito en sus trabajos. Y no me reprimo a preguntarles, hablaremos cuando estemos en el futuro del trabajo, ¿hablaremos todavía de la necesidad de una discriminación positiva para esa mayor inclusión de la mujer? ¿O por fortuna habrá desaparecido? ¿Hablaremos todavía de la necesidad de las cuotas en el futuro? ¿O eso
por fortuna también habrá desaparecido. ¿Cómo creéis que nos situaremos en el futuro del trabajo? Pues yo creo que en el futuro del trabajo hablaremos muchísimo de diversidad y de cómo la diversidad en general pues es lo que necesitan las empresas para ser eficaces, ¿no? Y desde luego el buen empresario lo que intentará es tener un equipo de trabajo balanceado, donde haya el porcentaje adecuado de mujeres, de hombres, de personas con conocimiento internacional o de personas con conocimiento local, de personas muy extrovertidas y otras introvertidas, unos que toman más riesgos, otras que toman menos. Entonces, si no hiciéramos nada, dentro de muchos años, pues realmente estos empresarios y estas empresas que valoran la diversidad serían las únicas que sobrevivirían, y como en la época de los dinosaurios, todos aquellos que discriminaban y que no valoraban la diversidad desaparecerían, ¿no? Pero bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos tomar muchos años para que todo esto ocurra casi por generación, que sobreviva el mejor? ¿O podemos realizar algunas pequeñas modificaciones, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, la filosofía que ha tenido España en los consejos, donde lo que han puesto han sido recomendaciones. Recomendamos que al menos el 30% de las mujeres, el 30% de los consejos estén ocupados por mujeres. ¿Cumpla o explique? Bueno, pues ha llegado el momento de cumplir o explicar, y la mayor parte de las empresas del IBEX han cumplido, y las que no, pues están haciendo esfuerzos para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que este cumpla y explique es algo que puede ayudar a algún que otro despistado a recordar la importancia de la diversidad, y sobre todo a tomarse ese tiempo de buscar el talento en piscinas que habitualmente no estaban acostumbrados, ¿no? Porque conocían mucho pues, el talento masculino o el talento de Madrid, y tienen que empezar a hacer un esfuerzo de expandirse para tener una fuerza laboral mucho más balanceada y diversa. Elena, sí, yo en este sentido creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rosa. Se está avanzando muchísimo, o sea, todos los pasos que estamos viendo son positivos, porque lo primero que hay que tener en este tipo de cuestiones es concienciación. En el momento que hay concienciación de este problema, pues se empiezan a dar las medidas necesarias que evidentemente cuando van apoyadas por políticas, recomendaciones, pues tienen muchísimo más efecto. Todavía falta, indudablemente, y además no solamente es el tema de género, porque muchas veces diversidad y género van muy de la mano, pero también es diversidad en todas las líneas. A mí, por ejemplo, me preocupa la diversidad en todo el tema de edad laboral, ¿no? Cada vez se pone más de manifiesto que a partir de cierta edad pues la carrera laboral ha terminado. ¿Cómo podemos hacer, además, en este momento en que todo esto se acelera por la tecnología, para poder hacer inclusivo este concepto de diversidad, a una diversidad generacional, a una diversidad racial, a una diversidad cultural y a una diversidad de perfiles incluso, ¿no? O sea, todavía estamos demasiado en una cultura de cajas, de tradiciones, de ciencias, letras, en fin, y tenemos los clichés en el subconsciente asumidos sin poder reconocerlos. Entonces, este primer paso de poner los clichés sobre la mesa y pensar cómo podemos cambiar esto para que las cosas fluyan de manera distinta, pues creo que se está haciendo de forma adecuada. Entonces, yo estoy contenta con este proceso. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más todo el tema cultural que comentabais antes, de la conciliación, del cuidado de los niños, de qué perfiles se suponen asociados a, porque al final esto de las mujeres ejecutivas está muy bien, pero en el colegio cuando se cae un niño, a quien llaman es a la madre. O sea, y esto sigue siendo así. Entonces, bueno, pues creo que hay muchas líneas en las que trabajar que no solo dependen de que en las cuotas de las empresas haya más directivas, sino que también dependen en cómo se está haciendo esta educación social y esta educación cultural, que hay que educarla hacia la tecnología, hacia la diversidad y hacia estas nuevas formas de trabajar en este entorno de cambio. Lamentablemente el tiempo se nos pasa volando, yo ya estoy disfrutando mucho, pero tenemos que ir terminando. Quisiera hacer, Jesús, una última pregunta con el tema del papel de la administración. Tú que has vuelto a tu plaza de la administración local, ¿la administración se tiene que reinventar, hablando de futuro del trabajo? ¿Tiene que cambiar, tiene que adoptar nuevas estructuras? Sí, pero lo está haciendo de hecho. Yo he quedado asombrado frente a la imagen negativa que tiene nuestra administración. Tienen que saber quienes nos ven y nos oyen que cuando se habla de funcionarios estamos hablando de profesionales de la sanidad, estamos hablando de maestros y maestras,
profesoras y profesores, estamos hablando de cuerpos de seguridad, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sociales. Es decir, que la administración ha cambiado mucho. La administración presta servicios. Y entonces, en esa prestación de servicios se ha producido un avance notabilísimo, que es la administración electrónica. Yo me he quedado asombrado, ha sido impresionante. Hemos tenido 2 leyes en el año 15, la 40 y 41, bueno, una de procedimiento administrativo y otra del régimen jurídico del sector público, donde se establece la obligación de la administración de que sus relaciones con el ciudadano se puedan hacer y se deban hacer electrónicamente. Es decir, que con un simple teléfono, cualquier persona hoy, con este teléfono, yo lo tengo apagado ahora, pero este teléfono, si tiene conexión a Internet, yo puedo hacer mis gestiones con mi ayuntamiento. Es decir, puedo pedir un certificado del padrón y me lo envían a mi teléfono. Puedo pedir un dato de un recibo que he pagado, o mi situación fiscal, o mis relaciones con la administración, y se me envía. Hoy, por ejemplo, en mi ayuntamiento, del que yo soy funcionario, secretario de ayuntamiento, el de Ávila, ya no utilizamos el papel. Yo pensé que eso era un sueño, yo dije, no lo voy a ver nunca. No, ya no utilizamos el papel. O sea, nosotros dentro de la administración, todo es telemático, con el ahorro de costes, la rapidez, la eficiencia que eso implica. Y en relación con los vecinos, con los ciudadanos, pues la mayor parte ya, casi un 65% del tráfico que existe, se hace telemáticamente. Se hace vía electrónica. Todavía queda un 35% presencial porque hay personas, lo que decimos, de edad o personas que no manejan las nuevas tecnologías, pero cada vez ese fenómeno va descendiendo. Por tanto, la revolución telemática ha sido impresionante. La administración se ha adaptado, la central también y las autonómicas, y aunque siga habiendo muchos problemas, creo que este paso ha sido de gigante. En fin, nos ha hecho avanzar, pues yo diría que casi un siglo, de golpe, en 5 años. Muy bien, pues lamento tener que despedir este agradabilísimo encuentro. Gracias a los tres por vuestras consideraciones, por vuestras apreciaciones. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. La próxima semana hablaremos de cuánto estamos siendo vigilados por la administración, por nuestra política, por nuestras empresas, por nuestra economía, por las propias redes sociales. Hablaremos de la sociedad vigilada. Y ahora les dejamos con una historia del Bronx dentro de Encuentros de Cine. Muchas gracias.